Bolívar es un sujeto de su tiempo, como lo fueron los españoles en la conquista. A mí me hace mucha gracia y les digo por qué. Por ejemplo, cuando yo hice el video de Bolívar, el último video de Bolívar, mucha gente se me fue encima. Gente vinculada, patrioteros, muchos de ellos, pero la gran mayoría hispanistas, la gran mayoría. Y siempre me dicen, Merlín, ¿por qué no mencionaste que Bolívar nos decía que los peruanos éramos horribles, que éramos monos, no sé qué cosa? ¿Y por qué nos oculta esa información? Lo que pasa, lo que sucede, es que esas declaraciones ya pertenecen al fuero interno de Bolívar. Yo creo que Bolívar dejó bien claro su posición con el Perú cuando se los volteó encima luego de que no se permitiera su sueño. O sea, no nos quería, técnicamente dicho. Ahora, ¿por qué muchos hispanistas se achoran con Bolívar? Y esto es lo que yo siempre voy a decir. Y tengo una anécdota con eso. Hace un tiempo, hace un tiempo, un youtuber que no tiene nada que ver con historia sacó un espacio de historia y puso a un hispanista a dictar la clase. Bueno, yo lo considero un hispanista. Y este hispanista estaba hablando sobre Bolívar con el libro de Morote. Bolívar, el enemigo número uno del Perú. Y yo digo, ¿por qué quieren engañar tanto a la gente? Y está bien que el comediante haya querido vistas, pero a ese punto, el libro de Morote no es un libro de historia. El libro de Morote es un libro de política. Es un libro de un sujeto que tiene una clara intención política. Bolívar, el enemigo número uno del Perú. Y yo en los comentarios lo confronté. Cuando yo todavía no tenía la biblioteca de Merlín. No, no son posturas. Posturas son posturas historiográficas. Eso es sesgo político. Tú puedes decirle mil cosas a Bolívar, pero en el contexto de su tiempo. ¿Es criticable? Por supuesto. ¿Es alabable? Quizá de las razones como tú las veas. Pero no puedes agarrar un libro de opinión política y hacerlo pasar por historia. Eso es engañar. Eso es engañar asquerosamente. Y yo recuerdo que hoy se lo mencioné, hasta el punto que él aceptó. Sí, pero Morote tiene una fijación política. Entonces, si sabes que tiene una fijación política, ¿por qué lo utilizas como un libro de historia? ¿Por qué? No seas huevón. Si se supone que eres un sujeto que quiere desmitificar lo que nos enseñan nuestro profesor de historia, ¿para qué carajo utilizas un libro de política y hacerlo pasar por historia? Y encima después decir que estás desengañando a la gente. No, pues, ese es engañar de otra forma. Entonces, cuando los hispanistas joden mucho el tema de Bolívar, lo hacen siempre y cuando se dé a entender que él fue el responsable de todo lo malo en este país. Y yo no soy un bolivariano, para nada. De hecho, ni siquiera es mi personaje histórico favorito. Pero yo no me voy a escudar pues diciendo, Bolívar es el resultado de una conspiración inglesa. Bolívar es el resultado de masones. ¿Masones? ¿Masones? ¿Dónde carajo han habido acá masones? Masones reconocidos como una logia como tal. Nuevamente, yo digo acá, para que no te agarren de cojudo, ¿ya? Busca estudios sobre la masonería en la época de la independencia. Y yo te voy a soltar un título, porque yo he estudiado ese tema. De hecho, yo hice un trabajo de investigación sobre ese tema. El libro se llama El secreto de los libertadores, de Jorge Luis Castro Olivas, que habla acerca de la logia Lautaro. Y la logia Lautaro era cualquier cosa menos una logia. Era una institución discreta que toma el nombre de la masonería para sus objetivos. O sea, no me van a decir que es una conspiración de masones, que no sean cojudos, pues. Conspiraciones masónicas en tu libro del Código Da Vinci. Ahí, o mejor, en el símbolo perdido que hablas justo de ese tema. Ahí están. Ahí están. Bolívar
es un intento de Napoleón. Es un intento de ser un Napoleón. Un Napoleón mediocre, dicho sea de paso, ¿ya? Porque Napoleón fue Napoleón gracias a Talleyrand. Napoleón no llega lejos sin Talleyrand. Bolívar no tuvo un Talleyrand. Bolívar fue una fuerza bruta que intentó expandirse y no tuvo amagues políticos. Por eso es que su punto de expansión termina siendo mediocre, insulso. Tampoco mientas, Bolívar, San Martín, etc. eran masones. A ver, amiguito, te explico cómo funciona la masonería. Porque nuevamente, yo he hecho videos sobre masones. He investigado sobre masones cuando estaba en la universidad. Mi profesora, María Inés Valdivia Acuña, profesora de Historia de las Mentalidades en mi universidad, hizo un estudio sobre los masones en el Perú. Entonces yo sí más o menos conozco del tema. Ahorita nosotros nos reunimos y decimos, somos la logia de bigotes. Claro, nosotros podemos decir que somos la logia tal, pero para que nuestra logia sea logia, tiene que ser reconocido por la GLP, la Gran Logia Peruana, en este caso porque estamos bajo su jurisdicción. Si nos reconocen, somos masones. Si no nos reconocen, somos paramasonería. ¿Qué significa eso? Una organización que toma el nombre de los masones, pero solo eso, que toma el nombre de los masones como tal. Nada más. Entonces, ¿dónde viene acá la confusión? De que en estas épocas, en el siglo XIX, hay muchas instituciones que toman el nombre de la masonería porque era garantía de secretismo, porque era garantía de poder hacer confraternidad. Un caso de ellos es Lautaro, la logia de San Martín. Nuevamente, les digo, revisen el libro de Castro Olivas. Castro llega a la conclusión de que Lautaro no era masónica. Era una logia que toma el nombre de la masonería. Ahora, por ahí ustedes, quizá uno más avispado, uno que compre libros, que compre revistas de masonería como yo compraba hace un tiempo, ya no las compro, dirá, pero mira, en las revistas Meditemos, El Nivel, ¿no? Aparece homenaje a Bolívar el masón, homenaje a San Martín el masón, Túpac Amaru el masón. Ojo, la historia de la masonería, contada por la masonería, tiene un huevo de imprecisiones. De hecho, vas a encontrar en algunas revistas que le dicen masón hasta a Adán, huevón. Ya. Si tu fuente es masón porque acá los masones decían que era masón, te aviso que los masones también dicen que Adán era masón, ¿eh? Dicen que Jesús era masón. No tiene sentido, pues la masonería es una institución de la Edad Media. No es una institución previa. Es una institución de la Edad Media en adelante, que nace justamente a raíz de los canteros medievales, que con el paso del tiempo se convierten en lo que es la masonería especulativa. ¿Ya? Y para cerrar el tema de Bolívar, ¿ya? A Bolívar mucho se le chanca por ser un tirano, por ser un desmembrador del territorio nacional, por ser un autócrata. Y yo digo, con ese mismo énfasis que los hispanistas quieren que tratemos a España como un imperio de su tiempo, que sí, mira, acá en el Perú hay que entender a los españoles, era su época, era la conquista, era la evangelización, o peor, la Inquisición. No, que acá la Inquisición española fue la más suave en comparación de otras, ¿ah? Fue mucho más suave. Ya, ¿por qué no hay que entender a Bolívar también como hombre de su tiempo? ¿Por qué a los españoles sí y a Bolívar no? Si me preguntas a mí, a los dos hay que entenderlo en su tiempo, ¿ah? A los españoles en su proceso de conquista y a Bolívar en su proceso de expansión. Pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque no les interesa, porque no es su objetivo. Y a los hispanistas siempre les va a doler Bolívar porque les terminó arruinando el imperio español, pues. Este continente está esperando por un diluvio que finalmente lo inunde de libertad. Y somos nosotros quienes vamos a traer ese diluvio. Your vision of democracy is exactly what Washington and Jefferson promised. It's not only for white men, it's for all men. Entonces yo soy tu cómplice. ¿Quién es usted? Yo soy el pueblo. El gran libertador. You are a great man, but you cannot realize your dream alone. Habría que cruzar los Andes en pleno invierno. Esto es buscar la muerte. Hoy declaramos nuestra independencia, nuestra igualdad y nuestra soberanía nacional. Cada esclavo que luche con nosotros será libre.
Esta no es solo una guerra por Venezuela. Esta es una guerra por la Patagonia, por el Perú, por los Andes. Esto sobre todo es una guerra por el espíritu americano. Hermanos, esto no es una frontera, esto es un río. No nos dejemos separar.